se pinta de hiperintensidad. Se pinta de hiperintensidad, que es lo que hablábamos hoy, que a veces se ven en algunas de las imágenes estáticas. A ver, Robles presente. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces. Sí, Marta, ya te puse presente, si es por eso, ya está listo. Vamos a comenzar entonces, como para tener algunas consideraciones anatómicas. Bueno, acá hay dos esquemitas, en uno que nos está mostrando un poco cuáles son las cámaras y los vasos digamos, de la base cardíaca donde entran y salen todos los vasos, porque uno generalmente cuando se lo representa con la forma que tiene, pero como que de la punta de los ventrículos, ventrículo izquierdo sale aorta, ventrículo derecha sale la arteria pulmonar, y en realidad no es así, o sea, sí sale, pero la salida la tiene desde la base cardíaca, ¿sí? Entonces se nos hace una mezcolanza que eso a veces habla de que cuando nosotros inclinamos los gradientes de campo de una forma u otra para obtener alguna de las cámaras cardíacas, porque acá un poco como que no vamos a hablar de los planos representativos, porque podríamos decir que en esta imagen, donde vemos los dos aurículos y los dos ventrículos, más allá de la salida de los grandes vasos, podríamos considerarlo como un coronal, y cuando vemos solamente dos cámaras vemos un sagital. Pero en realidad acá estamos hablando de eje corto, que es este transversal al corazón, un eje largo, que es el aurículo ventricular, y de las cámaras cardíacas, ¿sí? Con, bueno, algunas otras consideraciones que vamos a ir nombrando a medida que vayamos. Y esto que vemos acá es cómo es la circulación de la sangre. Fíjense, nos está mostrando, ya acá en este caso nos está mostrando un poco el atrio de la vena pulmonar, de la arteria pulmonar, la salida de la vena pulmonar, ¿ven? Salida vena, arteria y aorta, lo mismo. ¿Cómo funciona? Esto que vemos acá son parte de las cuerdas tendinosas de las válvulas, ¿sí? De la válvula mitral y de la válvula tricúspide de este lado, pero un poco cómo funciona el flujo entre las diástoles y las sístoles. Bueno, la bobina que vamos a utilizar es una fase array de cuerpo. Podemos ver que cualquiera de las dos, ya sea flexible o sea rígida, lo importante es que sea un array porque por la calidad de la señal. La posición del paciente va a ser en decúbito supino, centrando en la región media esternal. Se recomienda la utilización de los gating, tanto cardíaco como respiratorio, ¿sí? Eso va a trabajar sincronizadamente con la sístole y la diástole, sobre todo el gating, a los efectos de que cuando el corazón tiene que tomar la señal, generalmente lo va a hacer en diástole, ¿sí? Porque es cuando tiene más relajación. Con eso evitamos un poco el tema de los movimientos cardíacos, que lamentablemente es un músculo que está inervado por el sistema parasimpático, así que tiene, digamos, latido propio, no podemos controlarlo nosotros y hacer así como hacemos una apnea, hacer una parada cardíaca. Así que eso sí o sí se tiene que sincronizar con las sístoles y las diástoles cardíacas a efecto de controlar un poquito los artefactos por movimiento. Por supuesto que vamos a tener artefactos de aliasing, porque lamentablemente en la forma en que uno está trabajando no puede obtener un FOB a veces para, digamos, sacar tejido que sea excitado y que no nos dé señal. La preparación previa, un ayuno de 8 horas en caso de que tengamos que utilizar medio de contraste, y las indicaciones en general por información anatómica cardíaca, es un poco lo estructural, y las, bueno, diferentes patologías, isquemias, cardiopatías, problemas valvulares, eso cuando se hacen los estudios dinámicos se puede ver si la válvula está trabajando correctamente o si hay una de las valvas de la válvula que está fuera de sincronismo cuando hace la sístole, ¿sí?
La secuencia que vamos a utilizar para lo que son los estudios estáticos, un poco utilizamos lo de sangre negra, que son secuencias Spineco, que estas sobre todo nos van a dar una información anatómica, ¿sí? A veces salen con un poquito de movimiento, pero bueno, trabajando con el gating, se puede obtener buena calidad de imagen. Y otras secuencias también derivadas, que son secuencias ASTE, que son secuencias ultra rápidas, que tienen doble pulso de inversión, que pueden ser, bueno, acá dice turbo espineco y ASTE. La ASTE es una de las más rápidas, que este tipo de secuencia de pulso también se le suele utilizar para realizar los estudios de, por ejemplo, renales o estudios de colangioresonancia, ¿sí? Uroresonancia, colangioresonancia. También podemos utilizar este tipo de secuencias que son rápidas. Les diría que generalmente con este tipo de secuencias se trabaja en apnea respiratoria y son secuencias que duran entre 1 y 7 segundos a lo sumo como mucho. Por supuesto que un segundo es cuando hacemos un gradiente de corte y las secuencias de hasta 7 segundos, porque podemos ir aumentando los gradientes de corte y sincronizadamente nos va aumentando el tiempo de exploración, ¿no? Pero bueno, son secuencias ultra rápidas. Luego del tema de las secuencias de sangre blanca, son secuencias de ecogradiente, van cambiando de nombre de acuerdo a muchas aparatologías, pero son secuencias de ecogradiente o derivadas. Por ejemplo, en Siemens se puede llamar flash, algunas que son turbo flash, que son secuencias turbo, es lo mismo que fast, son secuencias rápidas. Y algunas con tiempo de inversión, que podemos utilizar con o sin contraste endovenoso, como las SSFP y IR, también SSFP, que son con tiempo de inversión y contraste endovenoso, generalmente para el tratamiento de isquemias, ¿sí? No tratamiento, sino para la visualización de algunas isquemias musculares. Bueno, y después tenemos las otras de las PC, ¿se acuerdan que habíamos visto? Las primeras son secuencias del tipo TOF, que eso, lo que era TOF y PC, ya lo habíamos visto en la primera etapa, el fin de semana pasado, y las PC, que es un poco para ver la cuantificación de flujo. Recuerden que una de las características que tenía el contraste de fase de la PC era la velocidad con la cual transcurría la sangre, y la otra, la TOF, era el tiempo que permanecía en el corte, la sangre. Entonces, la PC, por eso hacemos cuantificación de flujo, porque una de las funciones es justamente el tiempo, no el tiempo, sino la velocidad con la que transcurre la sangre por el corte. Bueno, algunos de los parámetros de medición son los FOB, acorde a la estructura torácica. Fíjense que es más o menos lo mismo que cuando hacemos tórax. Relación señal-ruido la misma. Los espesores de corte, para secuencia 2D vamos de 4 a 6 milímetros, y para secuencias 3D es 1 milímetro o menos, ¿sí? Eso, acuérdense que una era gradiente a gradiente, que por eso utilizamos esos espesores, y la otra, la de 1 milímetro, es porque es la banda 3D que hace un estudio volumétrico, ¿sí? La distancia, bueno, va a ser de 0,20 para el caso de las 2D. Para el caso de la 3D, ustedes saben que hay un solapamiento entre banda 3D. ¿Se acuerdan que estaba formado por bandas 3D? Y que se hacía un pequeño solapamiento que en oportunidades podía dar algunos artefactos, como el de persiana veneciana. ¿Se acuerda que era por la superposición de el final de un corte con el comienzo del otro? En cuanto a lo que vamos a hacer programación, acá les estoy mostrando lo que es un gradiente de corte con un plano axial del tórax, en donde vamos a visualizar lo que es la silueta cardíaca. Esta silueta cardíaca, en este caso, es para, dice, planificar localizador de 2 cámaras. O sea, todas estas planificaciones las tenemos que hacer antes de comenzar el estudio cardíaco, ¿sí? Nosotros eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo podemos hacer para planificar, para tener una visualización de cualquier estructura que nosotros después vamos a hacer a través de una secuencia de pulso? De cualquiera de estas secuencias de pulso que habíamos nombrado
incorporado dentro del protocolo. Acá, por ejemplo, estamos visualizando en la imagen axial, que es la imagen de la izquierda. Esta es un poco una coronal oblicua, pero en esta imagen axial estamos viendo las 4 cámaras cardíacas, ¿sí? Entonces estamos viendo la aurícula derecha, que es más abajo, la izquierda, la aurícula derecha que está un poquito más arriba, y un poco más arriba y para adelante tenemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, con su respectivo tabique auriculoventricular. Entonces, acá alcanzamos a ver cómo hay un pequeño adelgazamiento a esta altura, igual que a esta, e inclusive se alcanza a ver cómo hay como una línea para abajo que puede ser significado de la válvula abierta, así que la ha tomado la imagen, se tomó con la válvula abierta, justo cuando estaba haciendo la diástole y ingresando, digamos, la sangre de la aurícula derecha a ventrículo para luego hacer el bombeo con su respectiva sístole. Entonces, esto que estamos viendo acá es una imagen axial, ¿sí? Donde vemos 4 cámaras y estamos programando 2 cámaras cardíacas, que es esta imagencita que estamos viendo a la derecha. Esta es de imagen, una de sangre negra, y esta de al lado de la derecha es de sangre blanca, esta de acá. Entonces, lo que estamos visualizando es este gradiente de corte. Si nosotros hacemos una programación sobre eje largo, porque es sobre el eje largo, estamos tratando de cortar para ver en 2 cámaras, como lo estamos visualizando acá, que vendría a ser, dicho de otra manera, como un sagital, ¿sí? Entonces, estamos viendo la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos en esta imagen, tenemos aurícula izquierda acá, ventrículo izquierdo acá, y no sé si alcanzan a ver como una línea delgada ahí, que sería parte de la válvula mitral, ¿sí? Eso es la programación a través de 4 cámaras, de 2 cámaras. ¿Qué otra cosa puedo hacer acá? Programo eso y luego este gradiente lo corro y hago lo mismo para el otro lado, ¿sí? Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si yo roto? Que ya lo vamos a ver, pero si yo roto esto y lo pongo en este sentido, ¿sí? A través del eje corto, ¿lo pongo acá arriba o lo pongo acá abajo? ¿Qué podría estar viendo de este lado? A ver si se ubican ustedes en la programación. Eso era un coronal de los ventrículos o coronal de las aurículas, de acuerdo a dónde lo posiciona. Claro, en realidad más que coronal estaríamos viendo, si lo llamamos de acuerdo a los planos, sería un axial. Corto. Bueno, sí, perdón. ¿Me entendés? Coronal, claro. Claro, Sí. porque en realidad coronal sería esta imagen que estaríamos viendo acá. Pero está bien lo que decís vos. Entonces estaríamos viendo en forma transversal o en forma del eje corto, pues tenemos el eje largo y el eje corto, entonces estaríamos viendo las 2 aurículas o los 2 ventrículos, ¿sí? Está perfecto la acotación. Bien, pasamos entonces al localizador de 4 cámaras, que es un poco lo mismo que estábamos viendo acá. Acá sobre 2 sobre 4, que agarro 2 aurículos ventriculares, programo 2. Y sobre estas 2, si yo este gradiente lo tiro a lo largo sobre el eje largo, voy a estar programando una imagen que me salga igual a esta, una imagen de 4, que es esto que estamos viendo acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Fíjense la inclinación. ¿Por qué la inclinación va en este sentido? Porque si yo le hiciera en este otro sentido, estoy ya programando, que lo vamos a ver un poquito más adelante, 3 cámaras cardíacas, ¿sí? Porque estoy agarrando la salida de la aorta. ¿Se entiende? Entonces, esta inclinación que estoy dando acá sobre 2 cámaras, porque tenemos aurícula acá abajo, no es todo la aurícula esto, es aurícula acá y ventrículo acá. Entonces yo agarro aurículo ventricular sobre 2 cámaras, programo 4. Y estoy viendo lo mismo que veía en la imagen anterior, es lo mismo que esto, nada más que con sangre blanca, ¿sí? Porque es una secuencia de gradiente. Y fíjense cómo están pintados en ambos casos la aorta, bien hiperintensa. Entonces veo aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces acuérdense,
Si yo programo sobre cuatro cámaras, puedo programar las dos auriculares, las dos ventriculares, o aurículo ventricular derecha y aurículo ventricular izquierda, ¿sí? Y sobre dos cámaras voy a programar cuatro, porque recuerden que detrás de este ventrículo y de esta aurícula está el otro ventrículo y la otra aurícula. Localizador eje corto es un poco lo que recién me respondiste vos, ¿sí? Acá, en este caso, yo corto lo que es. Por supuesto que estos son localizadores, ¿no? Porque después, cuando yo hago la secuencia de pulso, no lleva únicamente 2 gradientes de corte. Se hace el estudio tal cual como corresponde. Entonces, acá yo tengo los dos localizadores, en uno es interauricular y el otro es interventricular. Y de esa manera lo puedo hacer sobre el eje corto, ¿sí? Sobre 4 cámaras o sobre 2 cámaras. Puedo cortar la aurícula que está acá o el ventrículo que está acá. Ahora pasamos a 3 cámaras del tracto de salida, ¿sí? Del ventrículo izquierdo. Sobre 2 cámaras, bueno, es bastante parecida a lo que estábamos viendo, nada más que hace la parte de la salida del callado acá, pero agarramos ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Fíjense que si lo vemos de arriba, tenemos la aurícula izquierda acá, tenemos la vena pulmonar, tenemos la aorta y vena pulmonar arriba, y tenemos la aurícula derecha, ¿sí? O sea que tenemos aurícula derecha, aurícula izquierda, y después tenemos la salida de la aorta y de la vena pulmonar, ¿sí? Y esto es como se vería el ventrículo y la aorta acá a la salida. No sé si la alcanzan a visualizar, ¿sí? Ventrículo izquierdo, la aurícula un poco izquierda ahí y el tracto de salida de la aorta. Que en realidad el tracto de salida de la aorta sale de acá, es del ventrículo. Cuando hace el ventrículo, nada más que uno normalmente se lo imagina que sale de acá de la punta, pero como sale todo de la base cardíaca, está hecho para que el ventrículo expulsa por acá la sangre y sale por la región auricular. Bueno, y esta es parte bien pintadita de la aorta descendente ya. Esa es 3 cámaras con tracto de salida del ventrículo izquierdo, y esta es tracto de salida del ventrículo izquierdo modificado, que bueno, es un poco lo mismo, pero con un poquito de doble inclinación. Fíjense que tenemos aurículo y ventrículo, ¿sí? Y tenemos la aorta y el ventrículo derecho, que antes, en vez de ver el ventrículo derecho acá arriba, estábamos viendo la vena pulmonar. ¿Se acuerdan que acá veíamos aorta y vena pulmonar? Ahora vemos ventrículo izquierdo y aurículo izquierdo. Es un poco bastante complejo. Bueno, y así es como se vería acá. Como que está el corazón como una gota, que está colgado, perdón. Y tenemos el ventrículo acá, y por acá sería el tracto, acá, perdón, por este lado sería el tracto de salida para hacer ahí la aorta y hacer el callado. Que es con sangre blanca, como está pintado, se vería esto de sangre negra y acá de sangre blanca. ¿Ven? Hace así, ventrículo, y hace el salido del callado. Bueno, y ahí tenemos la salida de los grandes vasos como tronco arterial brachiocefálico, subclavia izquierda y carótida primitiva, ¿sí? Después ya cuando hace el callado salen los del lado, estos son del lado derecho y los otros del lado izquierdo. Pero esto es más o menos lo que sería el tracto de salida del ventrículo izquierdo modificado, que es una pequeña variabilidad que se le da, y se nos aparece el ventrículo derecho y nos desaparece la arteria pulmonar. Bueno, estos tracto de salida del otro ventrículo, vimos el del ventrículo izquierdo, ahora vamos a ver el del ventrículo derecho, ¿sí? Donde también, bueno, esto era la salida. ¿Se acuerdan que hoy tirábamos este gradiente que está cruzado hacia arriba ahora? Antes venía así, de este otro lado. Entonces, en el modificado veíamos ventrículo izquierdo acá, y acá veíamos ventrículo, aorta acá y ventrículo derecho acá, en vez de vena pulmonar. Entonces, eso es lo que tenemos que agarrar ahora, el ventrículo derecho. ¿Sí? Acá se ve un poco lo que es la arteria pulmonar, ¿sí? Fíjense, ahí en forma de V invertida, y esto vendría a ser parte de la salida, del tracto, digamos, de salida del ventrículo derecho. Eso a veces poder visualizar un poco lo que son digamos, las aurículas y los ventrículos, lo más fácil. Lo que es más complicado a veces, que uno lo ve así muy fácil acá, pero a veces les digo que tiran bastantes gradientes de corte hasta que lo agarran perfecto, ¿no?
pero lo tienen que tener para poder programar después el estudio. Hay que ir probando, rotando y corriendo hasta agarrar bien el tracto de salida. No todos los corazones están ubicados iguales y aparte es un tejido que está moviéndose continuamente. Bueno, eso sería más o menos lo que sería para obtener las programaciones básicas para poder después empezar un estudio cardíaco. Esto que estamos viendo acá es un poco parte del corazón con la salida, bueno, de los grandes vasos. Esto que vemos acá es toda la ramificación pulmonar que vemos hacia los costados, pero fíjense acá, el callado de la aorta hacia así para atrás, hacia así para atrás, y acá lo vemos un poco como que lo hemos rotado, vemos la salida de subclavia, tronco brachiocefálico, carótida, y vemos también la salida de la aorta, de lo que es la parte cardíaca, y hace el callado y empieza a hacer la aorta descendente que baja por acá atrás. Y este otro estudio, que ahora les voy a mostrar porque esto no me está funcionando, no lo pude hacer funcionar, les voy a mostrar un videíto de el funcionamiento de un estudio dinámico cardíaco. En un ratito nomás. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver ahí, ahora, ahí está compartido. Ahí vendría a ser como un plano sagital, fíjense que se produce lo que es y ahí estamos viendo dos cámaras cardíacas, ¿sí? Fíjense cómo la aorta cuando hace la sístole se pinta para acá arriba. Estamos viendo el ventrículo acá abajo y la aurícula, ahí fíjense cuando se llena la aurícula. Acá estamos viendo 4 cámaras y fíjense cuando hace la sístole cómo pinta la aorta. Fíjense acá en la parte al lado de la columna del cuerpo vertebral. ¿Sí? Se ve con hipointensidad el tabique interventricular e inclusive se ven las válvulas. Esto ya es con tracto de salida, ¿sí? Fíjense cómo se ve el tracto de salida. Bueno, y estamos viendo también parte del ventrículo. Perdón, este es el tracto de salida. ¿Sí? Disculpas. Esto lo estamos viendo, tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? También, acá estamos viendo la aorta y esto que vemos arriba es la arteria pulmonar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que veíamos la imagencita hoy cuando hacíamos la programación? Bueno, eso es más o menos como para que ustedes vayan teniendo idea. Por supuesto que para hacer estudios cardíacos no lo hacen todos los licenciados, como yo, por ejemplo, no hago cardíaco. Lo entiendo más o menos como para poder explicarlo, pero yo cardíaco no hago. Para eso tendríamos que hacer una capacitación aparte, no solamente por ciertos valores hemodinámicos, sino también para digamos, la programación y realización del estudio completo, ¿sí? Con inyección de medio de contraste y realización post-estudio también de estudios dinámicos, ¿sí? Así que, bueno, eso es más o menos lo que corresponde a cardíaco. De haber preguntas en el examen, las preguntas van a ser simplemente referidas a la programación, que es lo que vimos recién. Si quiero programar sobre 4 cámaras, ¿sobre qué programo, por ejemplo? Y ahí de abajo le pongo sobre 2 cámaras auriculoventriculares, sobre tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bueno, le puedo poner, pero ustedes ya más o menos saben que sobre 2 eje largo programo 4, o sobre 2 auriculares eje corto o 2 ventriculares eje corto programo justamente aurículos ventriculares
eje corto, ¿sí? Así que bueno, eso es un poquito para tener una idea generalizada de lo que es la programación para hacer un estudio cardíaco. No sé si tienen alguna pregunta para hacer, que esté a mi alcance. A ver, denme un segundo. Robles y Guerra. Guerra presente. Y Robles, creo que ya estaba, sí, presente. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces, si no hay preguntas para hacer. Vamos a pasar a abdomen, ¿sí? Abdomen, vamos a ver un poco de algunas consideraciones en general y vamos a ver un poco lo que es colangio y lo que es también uroresonancia. Como para tener una idea generalizada de la división abdominal, tenemos el hipocondrio derecho, el epigastrio, hipocondrio izquierdo. Profe, no se ve la imagen de Perdón, no se las compartí. Ahí se las estoy compartiendo. Ahí está, ¿ahora sí? Ahora sí. Entonces, bueno, volvemos a la división de los 9 espacios, que generalmente se los divide así porque vamos teniendo diferentes regiones. En esas, digamos, diferentes regiones vamos a tener diferentes órganos, ¿sí? En algunos se comparten más de una región, pero más o menos es como para tener una identificación más marcada, ¿eh? O decir, bueno, el hígado se encuentra en parte del comparte flanco derecho con hipocondrio derecho y con parte del epigastrio y parte del mesogastrio, porque la verdad que es un órgano bastante amplio, inclusive llegando hasta el hipocondrio izquierdo, ¿no? Pero bueno, esa es justamente la división regional que se hace del abdomen como para tener identificación de la ubicación de los órganos. En realidad nosotros en resonancia magnética, fíjense que nosotros podemos tener fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda y el hipogastrio, ¿sí? Que llega todo hasta la región del pubis. Generalmente cuando ustedes piden una tomografía, que dicen tomografía completa de abdomen, ¿sí? Normalmente ustedes cortan desde cúpulas diafragmáticas hasta sínfisis del pubis, ¿sí? No dejan nada sin cortar. Y eso sería una tomografía de abdomen. En resonancia magnética, normalmente, y dado el tamaño de las antenas, lo que es la parte de las fosas ilíacas y el hipogastrio pasaría a ser parte de lo que es la pelvis, ¿sí? En realidad, la pelvis comenzaría a nivel de las crestas ilíacas hacia abajo. Entonces, cuando nosotros nos piden una resonancia magnética de abdomen, que eso al principio dio muchísimo trabajo hacerle entender a las obras sociales, sobre todo, porque cuando uno facturaba 2 estudios, pedían abdominal completo y se facturaban 2 estudios. Y las obras sociales estaban acostumbrados a que la tomografía se facturaba un solo estudio. Entonces, llevó un tiempo de discusión para hacerles entender cómo era el funcionamiento de la resonancia, en ese sentido que no era igual a la tomografía computada. O sea, en realidad era por el tema de las antenas y por el tema de que eran 2 estudios que se hacían de forma diferente y no en uno solo, ¿sí? Entonces, bueno, acá en el esquemita de al lado les está más o menos mostrando ubicación de algunos órganos en referencia a lo que veíamos de la división regional. Respecto de qué bobina vamos a utilizar o antena vamos a utilizar, utilizamos una antena de cuerpo o phase array. Denme un segundito. O phase array, y la vamos a hacer con el paciente en decúbito supino, centrando a nivel de la apófisis foides. Y vuelvo al mismo comentario. ¿Se puede hacer prono? Y sí, si hay imposibilidad se puede hacer prono. Lo que pasa es que a veces puede modificar la posición de algunos órganos, ¿sí? Pero sí se puede. La preparación previa, en general, para un abdomen en general, es un ayuno alimentario de 8 horas
Y se solía pedir, que eso puede ir variando, pero se podía pedir la ingestión de 1 litro de jugo de soja, porque natural. ¿Por qué? Porque la soja es un líquido bastante espeso que una vez que ingresa en el intestino tarda bastante tiempo en reabsorberse, baña las paredes del intestino y nos sirve para poder marcar la luz del intestino, ¿sí? Bueno, después lo podemos utilizar para también hacer una enterografía, por resonancia magnética o una colonoscopía por resonancia magnética, ¿sí? Pero en principio podríamos utilizar ese jugo de soja. Opcional, dice, como una opción, tomarlo, bueno, esto se toma en 3 tomas, 5 horas, 3 horas y 1 hora. Hay servicio y que depende lo que se le dé, porque hay otros que pueden diluir gadolinium que van 8 mililitros en 250 centímetros cúbicos de agua. En ese caso no se los vamos a hacer tomar entre 5, 3 y 1 hora antes, que es más o menos similar a la preparación que se le hace para la tomografía. Generalmente en esto, cuando es muy líquido, se le hace tomar entre 60 y 90 minutos antes del estudio. Hay otros servicios que le dan bario, donde el bario también, primero que no reabsorbe y segundo que tiene un tránsito sobre la pared intestinal que es bastante lento y nos da lugar para que pueda. Generalmente este tipo de secuencias son secuencias que se hacen potenciadas en T2, entonces nos da una buena hiperintensidad de señal de la luz del intestino, ¿sí? Y otra de las digamos, sustancias que se suelen usar es el polietilenglicol, manitol o sorbitol, que son también unos componentes que van diluidos en agua y que hacen que el tránsito intestinal también sea un poco lento para poder tomar todas las señales de las paredes del intestino, ¿sí? Generalmente este último suele ser muy bueno para el diagnóstico a nivel ya de cuando se hace la colonoscopia por resonancia magnética, que digamos que no son los mejores, digamos, en diagnóstico. Hoy es preferible hacer una videocolonoscopía que no un estudio de resonancia magnética, ¿no? Pero bueno, sirve mucho para hacer diagnósticos de las paredes del intestino, ¿sí? Para poder agarrar cualquier tipo de patología a tiempo. Las indicaciones en general, bueno, caracterización de imágenes focales diagnosticadas por tomografía o ecografía por ultrasonido. Pueden ser tumores, pueden ser también litiasis vesiculares, litiasis de conducto hepático, de Wilson, de cístico, puede ser quistes, colangitis, pielonefritis, tumores. Bueno, hay un montón de tumor de cabeza de páncreas, que a veces es muy, muy común, pero hay un montón de indicaciones por las cuales se puede pedir este tipo de estudio. En cuanto a las secuencias y planos, lo más común es, digamos, que podemos utilizar cuando hacemos un estudio abdominal completo, ya sin caracterizar alguna patología focal. Los planos más representativos son el axial y el coronal, que eso lo vamos a hacer potenciado en T1 y potenciado en T2, axial y coronal, un STIR, ¿sí? O podemos hacer alguna otra de la secuencia T2, por ejemplo, con un FATSAT, en donde el T2 con el FATSAT cumple una función muy similar a la que es el STIR, que es una secuencia más pura, podríamos decir. Eso lo vamos a hacer en axial. Luego hacemos un T1 en sagital en caso de que tengamos alguna imagen patológica, porque en esos casos tenemos que tener también, digamos, los 3 planos de estudio para poder ver representado ese tumor en cualquiera de los planos de estudio, ¿sí? Entonces, si vemos que hay alguna imagen tumoral, directamente también en el T1 hacemos el sagital, que lo agregaríamos acá arriba. La difusión es importante, sí, es importante la difusión, sobre todo, así como en cerebro,
la utilizamos por el tema del movimiento de las moléculas de agua, acá es exactamente igual. Acuérdense, cuando vimos difusión vimos algunos estudios de pelvis, por ejemplo, que se la puede utilizar para ver la caracterización y seguimiento de tumores, ¿sí? Entonces eso ya se trabaja la técnica de difusión sobre el órgano donde se encuentra el tumor, sobre el tumor específicamente, para ver qué tipo de difusión, si tiene una difusión restringida o tiene una difusión libre. Entonces con eso nos da, en principio ya nos da el grado de agresividad que puede llegar a tener un determinado tumor. Al igual que en tórax, tenemos algunas secuencias alternativas, porque acá también acuérdense que tenemos que usar los gating respiratorio y gating cardíaco. En algunos equipos, las secuencias Brijol, no podemos utilizar este tipo de gating porque eso nos aumenta, digamos, el tiempo de exploración, el gating. Pero bueno, en los equipos más nuevos ya viene todo automáticamente sincronizado y a medida que uno va tirando la secuencia con la secuencia Brijol, que acuérdense que es una secuencia que hacemos con apnea, la hacemos en tiempos de adquisición muy cortos, que pueden llegar a los 30, 40 segundos. Generalmente eso nosotros probamos con el paciente antes de comenzar la secuencia, cuál es más o menos el tiempo de que puede aguantar el paciente con una apnea respiratoria. Entonces eso nos da lugar a que en vez de trabajar con un gradiente de corte que de un segundo, podamos trabajar con 4, 5 o hasta 10 gradientes de corte. Acuérdense que a medida que aumentamos los gradientes de corte, que van a ser las futuras fotos, estamos aumentando el tiempo de exploración de la secuencia de pulso, ¿sí? También para estudios de patología dice páncreas o glándulas suprarrenales, en el caso que tengamos cualquiera de los dos, que es muy común, o estudios renales, específicamente por tumores renales, ya ahí, más allá de hacer todo el escaneo completo y hacer el T1 axial, coronal, todo el abdomen, vamos a hacer con cortes finos para tener una caracterización más precisa de lo que es el tumor. Por supuesto que es con y sin contraste, para ver, también el contraste nos va a ayudar, tal cual como la difusión, a ver si digamos, las células tumorales están restringiendo o le dan vía libre, digamos, a ese contraste inyectado que hace lo que nos dé, después podamos hacer la técnica de difusión, ¿no? Pero en esto también nos va a pintar en mayor o menor grado una vez que hayamos inyectado el medio de contraste. El espesor de corte que vamos a utilizar en estos casos son de 5 milímetros, pudiendo modificar a 3 o 2 si quieren. Por supuesto, se trata de una glándula suprarrenal, como es una estructura mucho más chica de lo que es el tamaño del riñón. Por ahí un riñón lo cortamos cada 5 y una suprarrenal la cortamos cada 2 o 3 milímetros con unos 10, 12, 15 gradientes de corte, ¿sí? La distancia va a ser de 0,10. Para lo que es enterografía o colonoscopía por resonancia magnética, bueno, vimos recién lo que eran más o menos las preparaciones, los diferentes tipos de preparación, y esto lo puse porque hay algunas, digamos, es a modo de comentario, ¿sí? Lo que son algunas de las fortalezas que tienen esta secuencia de pulso o debilidades que tiene la secuencia de pulso. Fíjense que en la mayoría son más o menos muy similares. ¿Sí? Son secuencias, estas Balance Gradient Echo, son secuencias eco de gradiente y son de diferentes equipos, por eso viene así. Por ejemplo, el TrueFips es de Siemens, el Fiesta es de General Electric, el Balance es creo que de Philips, me parece que es. Bueno, esta no estoy seguro, la del Balance, pero el Fiesta sí es de General Electric y el TrueFips es de Siemens. Entonces son secuencias rápidas, ultra rápidas, y que son derivadas de una secuencia de eco de gradiente. Acuérdense que en estos casos, por ejemplo, estas en general, dice que son secuencias rápidas, son insensibles a los artefactos por movimiento, ¿sí? O sea que es, digamos, más fácil que si el paciente se mueve no nos dé tanto artefacto a nosotros. Útil, dicen, pacientes con dificultad para realizar apnea. Entonces nosotros podemos realizar, como son secuencias ultra rápidas, podemos realizar un paciente sin apnea. Me acuerdo también dentro de una
derivada de las Spineco para hacer un abdomen, no para entero o colonoscopía, pero para un abdomen en general, para no usar gastritis respiratoria. En Siemens había una técnica, una secuencia también se llamaba LOTA, una secuencia LOTA. Este tipo de secuencia también era un poco insensible como parecida a esta, a los artefactos por movimiento. ¿Sí? Y bueno, esto lo que tiene a veces es que podemos visualizar los vasos mesentéricos y ganglios linfáticos, ¿sí? Tiene una alta relación señal-ruido. Dentro de las debilidades, detecta edemas, colecciones. Tengamos en cuenta que estamos hablando en este caso para intestino, ¿no? Por eso fíjense lo sensible que es para la detección de estos digamos, patologías. Sí nos puede dar algún artefacto de contorno negro. Acuérdense que los artefactos de contorno negro tenían una relación directa con lo de desplazamiento químico. ¿Se acuerdan que sabíamos ver alrededor del riñón o en zonas donde hay transición de grasa y agua? Que también existen otro tipo de secuencias, como por ejemplo acá, que dice lava, esta secuencia lava, que son con volúmenes interpolados. La interpolación de imágenes se da cuando se hace el llenado de la matriz, ¿sí? Generalmente eso nos extiende un poquito más el tiempo de... Nosotros no lo usábamos porque nos extendía demasiado. Cuando poníamos imágenes interpoladas, era un equipo de bajo campo, ¿no? El resultado final no era muy significativo y nos aumentaba muchísimo el tiempo de exploración, así que generalmente no lo utilizamos. Pero esto se suele dar para justamente evitar los artefactos por este tipo de bandas, que es la diferencia agua grasa. Entonces nosotros podemos suprimir la grasa del agua, podemos suprimir el agua, podemos suprimir la grasa, que es muy similar a la técnica que una compañera, no sé si de este grupo o del otro, dijo que es la técnica Dixon, ¿sí? Bueno, esto también funciona de una manera bastante, se puede hacer con o sin contraste, y lo podemos potenciar en T1 y lo podemos potenciar en T2. Las single shot son otro tipo de secuencia. También, por ejemplo, ASTE es una secuencia de Siemens. Este tipo de secuencia también son derivadas del Spineco. Estas son no de eco-degradentes, son de Spineco. Y este tipo de secuencias son las que generalmente se las utiliza para hacer la colangio o la uroresonancia. Esto es corte a corte, ya después le voy a mostrar ahora cuando veamos esa y cómo se va viendo, porque ustedes hacen, y la reconstrucción es tan rápida por un solo corte, que automáticamente se reconstruye al segundo. Entonces, hacen la apnea, en estos casos, sobre el conducto, si están buscando algún tipo de patología a nivel de colédoco, por ejemplo, y automáticamente tienen la imagen formada. Entonces van viendo y van probando, van cortando, así como cuando hacían la programación cardíaca, que hacen la programación y ven el corte al lado a ver si está bien para después programar el estudio. Bueno, en esto pasa más o menos lo mismo, nada más que el estudio ya se lo está dando la misma imagen que ustedes se está reconstruyendo al instante, ¿sí? Bueno, y dentro de todo, pero más allá de eso, todo este tipo de secuencia de pulso, fíjense que la mayoría tienen, excepto la primera, un poco de sensibilidad a los artefactos. Fíjense, este es del artefacto de flujo intraluminal, o sea, del flujo que va corriendo adentro del intestino, ¿no? Y esto es sensible también a artefactos por movimiento. O sea, la mayoría de las secuencias de pulso, que son muy rápidas, tienen un grado de sensibilidad a los artefactos, ¿sí? Pero bueno, fíjense esta última, la lava, esta que abre el BIB, TRIP, FAM, Dixon, que acá no está. Bueno, son para detectar, dice, un poco la captación del contraste en la pared, digamos, intestinal, ¿no? Alta resolución espacial, detecta lesiones penetrantes. Bueno, eso es algunas de las ventajas y desventajas o fortalezas y debilidades que tienen diferentes secuencias de pulso, pero fíjense, la cantidad son todas derivadas de ecodegradiente o derivadas de Spineco, pero en la mayoría son todas secuencias rápidas.
Caracterizaciones tumorales. Bueno, esto como para saber un poco lo que se le suele llamar como el estudio de las tres fases. Eso es cuando ya se hace la inyección de medio de contraste. Podemos decir que uno inyecta el medio de contraste y generalmente hay primero, para saber dónde está ubicado el contraste, pues en el abdomen puede estar a nivel hepático, puede estar a nivel renal o puede estar más abajo. Entonces, generalmente hay, se llaman los bolus test, que son unos test que se hace para ver cuánto es el tiempo de tardanza de la inyección del medio de contraste en la llegada hasta la región donde se encuentra el tumor. Entonces, esos tienen que ver directamente para tener una buena calidad de imagen al momento de hacer la inyección y la absorción de ese tumor del contraste, ¿no? Entonces, medio como que lo podemos, esto es general, por supuesto, pero lo podemos tomar como arterial, portal y de equilibrio. El arterial va más o menos entre los 20 y 30 segundos. Nosotros calculamos más o menos a partir de los 17, 20 segundos, más o menos, el bolo de contraste está llegando a las arterias renales, ¿sí? Como para que más o menos se tenga una idea. Eso lo hemos hecho, se los digo porque lo hemos hecho en algunos estudios. La portal, bueno, ustedes saben que primero viene toda la fase arterial y después viene la fase venosa. Entonces, generalmente, la fase portal va entre 1 minuto y medio, más o menos aproximadamente a los 2. Y la fase de equilibrio, que es esta donde ya se empieza a ir, digamos, el contraste, porque primero en la fase arterial toma y se realza, en la fase portal se está yendo y en la fase de equilibrio es como que queda con un contraste residual, ¿sí? Los parámetros de medición son de 340 milímetros aproximadamente, puede modificarse, ¿sí? Puede modificarse. La relación señal-ruido va a ir entre 0,85 a 1,20, el espesor de corte de 8 a 10 milímetros, eso va a ser variable, porque si nos toca hacer un niño, o sea, un paciente pediátrico, ya vamos a variar los espesores de corte, vamos a variar el FOD, vamos a variar la distancia, bueno, nos va a cambiar en todo. No es lo mismo hacer un paciente muy alto que hacer un paciente más delgado. Bueno, esas son cosas que se van modificando a medida que se va haciendo el estudio, ¿sí? Respecto de cómo vamos a programar en este caso lo que es un abdomen en general, porque acá no solamente empezamos viendo lo que es el abdomen en general, sino que hicimos algunas consideraciones especiales, consecuencias especiales para casos especiales, como es, por ejemplo, las caracterizaciones de tumores que ya llevan o para hacer una enterografía o una colonoscopia por resonancia magnética. Pero en el protocolo general de un abdomen, sin tener que hacer seguimiento ni ninguna condición especial, el axial lo vamos a programar sobre un coronal o sobre un sagital. Vamos a hacer que los gradientes de corte sean, digamos, perpendiculares al plano medio sagital sobre un coronal. Siempre vamos a cortar, como le decía, desde cúpulas diafragmáticas hasta un poquito por debajo de las crestas ilíacas. En caso de que también se tenga que realizar la pelvis, bueno, normalmente hacemos ¿cómo se llama? Hacemos el estudio abdominal y después hacemos el estudio pélvico. Pero si en el caso de que tengamos que hacer contraste, tenemos que ver por dónde empezamos por el tema de esto de las tres fases que yo les decía y el momento de máximo contraste post-inyección de gadolíneo. Entonces, supónganse que nosotros tenemos la localización del tumor hepático, pero también nos piden pélvico. Entonces, nosotros empezamos haciendo el estudio por la región digamos, pélvica, ¿sí? Empezamos por la pelvis, después pasamos a abdomen. ¿Por qué? Porque no tenemos que andar moviendo la antena. Entonces, el contraste, el bolo de contraste, nosotros necesitamos en la región hepática. Por lo tanto, si nos piden abdomen y pelvis, empezamos el abdomen, ¿sí? Vamos a la pelvis, empezamos en la pelvis, perdón, mil disculpas, vamos al abdomen, terminamos de cortar el abdomen y sin mover el paciente ni tener que mover por el tema de la antena, inyectamos el contraste, terminamos abdomen y después pasamos a pelvis de nuevo.
Si es necesario, a veces se le puede inyectar un poquito, pero eso un poquito más para reforzar a nivel pélvico, pero generalmente el refuerzo se lo hace, no se le vuelve a inyectar, y el refuerzo se lo hace directamente a nivel de donde se encuentra, digamos, la masa tumoral, ¿sí? Respecto del sagital, vamos a hacer, si es un paciente así como este, que tenemos un abdomen plano, normalmente podemos llegar a tomar como referencia esa línea cefalocaudal, pero si no, vamos a trazar una línea central, cefalocaudal imaginaria, y vamos a hacer que los gradientes de corte sean perpendiculares a cualquiera de estas dos líneas que les acabo de nombrar, ya sea la línea plana abdominal o la línea cefalocaudal central imaginaria. Para la programación de un coronal, vamos a programarlo sobre un axial o sobre un sagital, y vamos a hacer que los gradientes de corte sean sobre el axial perpendicular al plano medio sagital, ¿sí? Ese plano medio sagital corre en sentido anteroposterior, ¿eh? Así que vamos a tratar de que los gradientes sean perpendiculares al plano medio sagital. Por supuesto, cortando bien desde la región anterior abdominal hasta la región posterior por detrás de los músculos paravertebrales, ¿sí? Respecto de cómo vamos a programar sobre un sagital, esa misma línea que utilizamos hoy, fíjense que le estamos dando paralelismo. Si tomamos la línea central imaginaria o la línea plana abdominal, ¿sí? del abdomen plano. Fíjense que más o menos damos un paralelismo y cortamos de la misma manera. Y para la programación sagital, vamos a hacer de que los gradientes de campo, ya sea sobre el axial o sobre el coronal, sea directamente paralelo al plano medio sagital. Sobre el axial en sentido anteroposterior y sobre el coronal en sentido cefalocaudal. Bueno, no sé si más o menos se va entendiendo, chicos. Esto es más o menos lo que se suele utilizar. Por supuesto que cada servicio de diagnóstico por imágenes, como dijimos al principio, puede tener variabilidad. Nosotros dimos un poquito de muchas secuencias de pulso de acuerdo a varios equipamientos, pero qué sé yo, si van a Siemens y van a hacer una colangio, van a utilizar una secuencia ASTE, o la secuencia Fiesta la van a utilizar en General Electric, pero no van a encontrar la otra secuencia de pulso. Pero el significado de funcionamiento de la secuencia de pulso es exactamente el mismo, ¿sí? Cumple más o menos la misma función, por lo tanto, es eso lo que ustedes tienen que buscar de acuerdo a cada fabricante, a cada equipo, ¿sí? Pero todos los equipos tienen todo, así que en eso quédense tranquilos que, salvo de que sea un equipo de bajo campo, que ya no cuente con un software para cardíaco o un software especial para hacer difusión o, qué sé yo, ni hablemos de tractografía o estudios funcionales, resonancia funcional, pero que esos son más de los equipos de alto campo, pero bueno, en general, todos los equipos tienen los diferentes parámetros de la secuencia de pulso para cualquier tipo de estudio, ¿sí? Por supuesto, haciendo un lado los de bajo campo que tampoco tienen, por ejemplo, para hacer mamorresonancia. Se hace, o sea, un estudio dinámico de mamografía por resonancia magnética no lo podrían hacer, solamente podrían hacer algo más que estructural de bajo campo, que tampoco es recomendable. Generalmente los equipos que tienen, los centros que tienen equipo de bajo campo, utilizan solamente para hacer control de prótesis mamarias, ¿sí? Nada más que eso, no para la búsqueda de patologías. Generalmente se sospecha de que puede estar perdiendo porque se rompió la prótesis, bueno, entonces se hace un control. Y eso sí, para eso sí sirven estos equipos de bajo campo, para hacer un control de prótesis mamarias. Bueno, vamos a pasar entonces, visto lo que es abdomen, vamos a pasar a lo que es la colangioresonancia, que bueno, la bobina o antena que vamos, la colangioresonancia, como ustedes ya saben, es un estudio para ver sobre todo la luz
conductos, como por ejemplo, bueno, a través de algunas de estas secuencias de pulso que ya nombramos también en el abdomen recién, que son ultra rápidas, como por ejemplo la secuencia ASTE en Siemens, o la Fiesta en General Electric, que son dos de las que más conozco, por eso son las que más nombro, pero bueno, utilizamos una bobina de cuerpo o body, esta puede ser rígida, puede ser flexible, pero siempre vamos a terminar eligiendo, depende de los equipamientos, la fase array de cuerpo. No hace falta que les explique por qué, ustedes ya saben cuál es la función primordial por la cual se selecciona este tipo de antenas. La posición del paciente en decúbito supino, decúbito prono. Normalmente el protocolo es en decúbito prono, supino, perdón, pero el decúbito ventral o el decúbito prono hay muchos, es más, en un tiempo en nuestro servicio lo pedían los médicos, pues decían que haciendo el paciente en decúbito prono con una leve angulación, o sea, apoyado sobre el hígado, hacía que la vesícula en ciertos casos pudiera colgar un poco y hacía mejor la visualización, ¿sí? Bueno, después normalmente eso se terminó haciendo solamente en decúbito supino, pero hubo un tiempo en que se fue probando y los médicos te pedían, o el médico, en este caso un médico, te pedía que fuera en decúbito prono. Por supuesto que cuando ustedes van a trabajar en ese sentido, recuerden siempre que cuando cargan el paciente, lo tienen que poner en la posición que lo están acomodando, ¿no? Porque si no, después le hace un situs inversus y les cambia de posición el derecho por izquierdo y el izquierdo por derecho. Así que eso le tienen que dar la orden al equipo, si lo van a hacer en decúbito prono, para que las imágenes salgan correspondientemente bien, como debe ser. Las indicaciones en general para este tipo de estudios son las colangitis, litiasis, tanto vesiculares como coledoceanas, pancreatitis, litiasis de Wirsung, también son muy pequeñas, pero puede existir. Tumores, como tumor de cabeza de páncreas, tumores hepáticos, que son muy comunes, por lo cual después nos piden una colangioresonancia. Sí, generalmente en estos casos, cuando hay invasión de los conductos excretores de la bilis, normalmente el paciente se pone en un estado, digamos, la piel se le pone como amarillo y después empieza a sentir prurito y bueno, entonces generalmente estos sospechan ya que hay una obstrucción, que no significa que sea tumoral, pero una obstrucción de los conductos, los cuales no pueden drenar su bilis, ¿sí? Entonces, en estos casos, normalmente se sospecha de que puede ser una litiasis, un cálculo, que no esté clavado, por ejemplo, en la desembocadura, o más arriba o más abajo, puede ser intrahepático o extrahepático, pero puede estar obstruyendo, digamos, el conducto, ¿sí? La preparación previa es el ayuno de 6 horas. Esto se los digo a modo de comentario porque en realidad esto sucedió hace muchos años y yo no sé si alguien lo está utilizando en el día de hoy. Nosotros lo usamos un par de veces, pero dice, fíjense, en algunos casos se solicita al paciente la ingestión de mate cocido antes de dirigirse al servicio, ya que este posee propiedades que saturan la señal de los líquidos. Eso fue un descubrimiento que fue casual, no fue que se estuvo investigando, fue casual, que se hizo en, no me acuerdo qué, no sé si fue Concordia, una localidad de Entre Ríos, ¿sí? Muy materos los muchachos ya de la zona, y cuando hacían estos estudios abdominales se daban cuenta que en muchos tenían vacío de señal y en muchos tenían señales hiperintensas. Entonces no sabían por qué sucedía eso, o sea, empezaron primero a investigar el equipo, a ver si era el equipo que estaba fallando, hasta que llegaron a la conclusión de que haciéndole anamnesis a los pacientes, había muchos pacientes que antes de dirigirse, cuando le decían tenían que hacer un ayuno alimentario, ellos tomaban, algunos no tomaban nada o tomaban agua y otros tomaban mate, ¿sí? Entonces, bueno, ellos creyeron que podía ser por el lado del mate cocido, el mate, la yerba mate, y automáticamente empezaron a probar. A unos le decían que tomara agua, que no comiera, el ayuno alimentario sí o sí,
pero que tomara agua. Y a otro le decían que tomara mate. Bueno, y ahí se dieron cuenta que todos los que tomaban agua les daba hiperintensidad de señal y todos los que tomaban mate le daba vacío de señal, les quitaba esa supresión de los líquidos, ¿sí? Ese líquido, en vez de verse como es líquido, en vez de verse con una intensidad de señal alta, directamente quedaba saturada la señal del líquido, ¿sí? Bueno, eso fue una de las razones, así que nosotros lo probamos una vez, pero se lo damos ahí en el momento como para saturar, digamos, la señal de la segunda porción del duodeno para poder ver perfectamente la desembocadura del conducto hepático, ¿no? Ahí a través del esfínter de Oddi. Entonces, bueno, lo probamos un par de veces, pero en realidad, les digo la verdad, creo que lo hicimos 2 o 3 veces y después no lo trabajamos nunca más. La secuencia de plano que vamos a utilizar para la colangioresonancia son, bueno, T1 en axial, generalmente esto vamos a hacer T1 y T2 en axial. No nos interesa hacer un estudio abdominal cuando vamos a hacer una colangio. Sí nos interesa que el estudio, estos cortes axiales, incluyan desde la región hepática hasta por debajo de la segunda porción del duodeno, porque es la región que nosotros tenemos que estudiar. Entonces podemos utilizar cortes más finos. Fíjense que un abdomen lo cortamos entre 8 y 10 milímetros y acá lo estamos cortando cada 5 milímetros con 0,20 o 0,30 de distancia entre cortes, ¿sí? No hace falta en estos casos la lectura intercalada porque tenemos distancia suficiente como para que no haya una sobremagnetización de un corte sobre su corte vecino. Después vamos a hacer, bueno, estos T1 y T2, ¿por qué son importantes? Porque los vamos a utilizar para la localización del colédoco, ¿sí? Tenemos que localizar el colédoco, sobre el colédoco es donde después vamos a trabajar, y ya les voy a explicar cómo, para poder ver si hay algún tipo de obstrucción o algún cálculo, si hubiera algún tumor que es el que nos está obstruyendo, directamente cuando hacemos el axial T1 y el axial T2 ya aparecería ahí automáticamente el tumor, entonces ya podemos hacer alguna secuencia de colangio, pero ya centramos el estudio, ya nos cambia el protocolo de estudio, porque ya tenemos que agregar muchas secuencias de pulso como las que habíamos visto para abdomen, para poder caracterizar ese tipo de tumor, independientemente de que también llevaría alguna secuencia de colangio. Pero ya, digamos, cambia un poco el rumbo del protocolo que nosotros teníamos pensado anteriormente. La secuencia ASTE, bueno, es esta secuencia rápida que yo les decía, es una secuencia derivada de una secuencia de Spineco, pero que es ultra rápida, con llenado en un solo TR, te hace el llenado de toda la matriz. Por eso es bastante rápida y que en un segundo podemos obtener una foto, ¿sí? Si queremos obtener más de 2 o 3 fotos, tendríamos utilizar más de un gradiente de campo. En ese sentido, lo que deberíamos hacer es aumentar un poquito el tiempo de repetición que nos permite agregar más gradiente de corte, y de todas maneras el tiempo de exploración sigue siendo por debajo de los 10 segundos. Los parámetros de medición en general, bueno, pueden variar de acuerdo a la patología. Recién les decía ahí, el FOB tiene que ser el mismo, acuérdense siempre de eso, y de que al FOB va atado el artefacto de aliasing por el tema del sobremuestreo. Es una forma de proteger, digamos, la imagen de un artefacto. La relación se desarrolló la misma, los espesores ya los comenté recién, igual que la distancia entre cortes. En este caso, fíjense, siempre es mucho más demostrativo un T2 en axial para buscar el conducto, porque lo vamos a ver con hiperintensidad de señal. De todas maneras, acá en esta imagen que vemos acá, ambas imágenes son con diferente, podríamos decir, diferente calidad, pero esta imagen que vemos acá, ambas dos son de un 0.23, son dos axiales. Lo que estamos visualizando, esto da la impresión de ser una supresión, pero no, es de mala calidad nada más, porque fíjense, inclusive
la grasa se sigue viendo hiperintensa. Pero bueno, acá estamos visualizando lo que es parte del páncreas, fíjense, cola, cuerpo y cabeza de páncreas, y siempre pegado a la cabeza del páncreas, como para que ustedes tengan una idea, a veces si les cuesta, es donde tienen que buscar el conducto colédoco, ¿sí? Una vez que lo localizan, que en este caso es un corte más arriba, en este caso es más abajo, porque ya estamos visualizando páncreas, acá no lo estamos viendo, vemos ese puntito redondeado hiperintenso que correspondería al colédoco. Entonces, sobre eso vamos a utilizar, en el caso que les estoy marcando yo ahora, utilizo un solo gradiente de corte de esa secuencia de pulso y hago la apnea solamente de un segundo, ¿sí? Entonces digo, no respire, respire, no respire, respire, no respire, sale la secuencia de pulso que es de un segundo, segundo y medio, y respire. Y así vuelvo a repetir, pero antes de cada repetición voy rotando y me va mostrando automáticamente, luego de no respire, me muestra la imagen. Es muy rápida la reconstrucción de la transformada de Fourier en este sentido por el tipo de secuencia, ¿sí? Y porque es una sola secuencia de pulso. Entonces, yo hago normalmente los giro 360 grados. Los otros días, la semana pasada, me preguntaba un compañero del otro grupo de ustedes si el giro de 360 grados era necesario hacerlo todo. En realidad no es necesario hacerlo todo. Simplemente uno tiene que ir rotando hasta que logre tener un estudio bien limpio y completo, ¿sí? Bien de diagnóstico. Si yo rotar todo, porque lo puedo rotar cada un movimiento de rotación de un ángulo de 5 grados, cada 5 grados lo voy rotando hasta que giro, como lo puedo rotar cada 1 grado, cada 2, o sea que lo muevo muy poquitito, lo puedo rotar cada 15 o cada 20. ¿Sí? Eso depende de lo que a mí me va mostrando y la localización que yo hice de ese conducto. Yo ya después les voy a mostrar algunas imágenes, pero es eso lo que me va mostrando. Entonces, ¿es necesario? No, no es necesario, pero el estudio tiene que estar completo. Entonces, si es necesario, sí lo hago. Si no es necesario porque lo pude localizar, no lo hago. Hay veces que nos llegan pacientes muy, digamos, pacientes sanos que le han pedido la colangioresonancia y se hace muy dificultoso la localización del conducto. Porque primero que a veces no tiene la cantidad, son conductos que tienen un mínimo espesor, la luz es muy chica, por consiguiente tienen muy poquita cantidad de bilis en su conducto. Si tiene vesícula, por ahí es un poquito más fácil, pero si no tiene la vesícula, es un poquito más complicado poder reconocer el seguimiento del conducto, ¿no? Así que bueno, esto es un poco cómo se va haciendo la colangioresonancia. Y esta imagencita que les muestro acá, en realidad, fíjense que esto yo les muestro un solo gradiente de corte, pero acá les muestra lo que agarra el gradiente. Este es el píxel en realidad como se ve. Acá lo pongo en línea, pero acá lo pongo en cuadrado y me está diciendo desde dónde hasta dónde va. Porque, por ejemplo, este gradiente de corte que ustedes ven acá da la impresión de que pasa por el lado de afuera del conducto, ¿sí? Pero en realidad me va a mostrar todo el conducto como corresponde, porque digamos que es como yo lo veo, pero no es como es el corte en realidad. Entonces, volviendo a esto, me está mostrando el corte en cuadrado, estoy agarrándolo al conducto, y acá, bueno, es un paciente que no tiene vesícula, acá vemos partes del conducto, y esto que ven acá ustedes es estómago, y esto que ven un poquito más abajo es intestino, ¿sí? Fíjense inclusive cómo se ven las calles del estómago. Y esto es lo que es la vía intrahepática, ¿sí? Este es un paciente que está totalmente, por supuesto, rotado. Y esto, bueno, este es de un equipo 0.23, donde, bueno, sí, la señal era mucho menos diagnóstica que los equipos de alto campo. Este que les muestro acá, fíjense la calidad de imagen, cómo cambió, y tampoco es un 1.5, es un 0.7, este es un General Electric abierto, ¿sí? No sé si yo les conté, este equipo se había cuencheado, ¿sí? Fíjense cómo se llama la secuencia de pulso, colangio zinc slab shar. Es una también parecida a la fiesta, pero también
dentro del mismo channel eléctrico. O sea que hay más de una secuencia para poder estudiar la colangioresonancia. Que son las mismas secuencias que se utilizan para hacer la uroresonancia, ¿sí? Y acá en este, fíjense cómo, bueno, se nos aparece que a veces es muy difícil de controlar el artefacto por aliasing. Miren cómo se ve acá en la parte derecha, ¿sí? Que se ve parte de lo que nosotros hemos estado cortando acá. Pero bueno, el tema es que uno acomoda el FOB, pero después empieza a rotar y a mover los gradientes de campo, y eso, cuando ustedes mueven un gradiente en la rotación, por ahí no influye. O puede influir cuando yo tengo centrado el centro acá en el hígado. Si lo corro así, el FOB me dio bien, pero cuando lo angulé que va de arriba hacia abajo, en ese sentido me va a estar dando un artefacto de aliasing, ¿sí? Porque hay tejido que quedó por fuera del FOB y que está siendo excitado. Entonces, si yo no le hago el sobremuestreo, me puede llegar a pasar esto que pasó acá. Pero bueno, es importante esto otro, donde estamos viendo parte de las vías intrahepáticas, ¿sí? Vemos el conducto hepático común, ahí la unión de las vías, el hepático común, y esto que ya es colédoco, ¿sí? Y este hilito hiperintenso que se ve para acá es el Wirsum, ¿sí? Esto que se ve acá es parte de yeyuno ilion, del ilion, más bien. Esto es segunda porción del duodeno, no sé si alcanzan a ver ahí la desembocadura del colédoco. Hace el segunda porción del dedo, hace yeyuno acá, y bueno, después ya comienza el ilion. Y si alcanzan a ver, ustedes, no sé si ven ahí en el tercio distal, ya prácticamente en la desembocadura del esfínter de Oddi, en la segunda porción del duodeno y un poquito más arriba, que se ven algunas hipointensidades. Bueno, esos son cálculos, eso es litiasis dentro del conducto, ¿sí? Por supuesto que, como ustedes están viendo acá, es un paciente que está colecistotomizado, ¿sí? O sea, ya le han sacado la vesícula. Por eso también, si ustedes lo midieran acá, el espesor del conducto se ve más dilatado por la razón de que pasa a ser el reservorio de la bilis que antes lo hacía la vesícula, ¿sí? Y por supuesto que son pacientes con tendencia a formación de litiasis. Bueno, acá en este otro vemos más o menos lo mismo, pero fíjense que como se movió el gradiente de campo, eso es lo que les decía yo de a medida que lo vamos rotando, ha agarrado, tenemos más o menos, tenemos una rotación. Acá nos estaba mostrando el conducto muy lateralizado a la derecha y de este lado lo ha puesto como central. Pero fíjense la rotación que tiene, ¿no? Y fíjense también que el duodeno quedó del otro lado. Pero eso se va haciendo a los efectos de descartar también de que sean sombras que no tienen nada que ver, de artefactos que no tengan nada que ver con la litiasis. Porque después el médico tiene que hacer una cirugía, ya sea por video o a cielo abierto, exploratoria, pero la tiene que hacer. Entonces, en esa rotación que se hace para ir descartando o ir confirmando el tema de la litiasis, fíjense, esta de acá abajo se sigue viendo, esta que veíamos acá se sigue viendo en la rotación, y esta que está más arriba también se sigue viendo. Entonces, eso nos confirma. Por supuesto que no fueron dos imágenes, fueron un montón de imágenes que se van rotando. Pero en esa angulación o rotación de los gradientes que le dimos, fíjense cómo apareció el riñón. Estamos viendo la sombra renal acá, ¿sí? Que tienen que tener cuidado con esto, porque puede ser pregunta de examen, en donde yo, cuando les muestre cuál es la parte anatómica, les puedo señalar con un numerito el colédoco y le pongo aorta, y ustedes me van a poner, no es aorta, ustedes van a tener que buscar la opción que diga colédoco. Como también acá, en vez de ponerle pelvis renal o uréter, les voy a poner arteria renal. Sí, pero no, esto se ve la sombra renal. Acuérdense que este estudio no es para ver arterias, esto es para ver conductos, es para ver la luz de los conductos. Entonces, estoy viendo parte de la pelvis renal, las cálices no las veo acá, pero veo la sombra renal, veo algunos de los puntos, quizás sean con esta hiperintensidad, sean nefrones trabajando, pero después veo la pelvis renal y veo el ureter. ¿Sí? Eso es más o menos lo que es colangioresonancia. ¿Se ha entendido más o menos?
Sí, profe. Bueno. Vamos a pasar entonces, que es un poco más de lo mismo, nada más que el estudio de uroresonancia, que es otro de los estudios que comprenden la región abdominopélvica. En este caso, bueno, vamos a ver, acá nos está marcando, en este esquema nos está marcando lo que son la arteria y las venas renales, pero en realidad no es algo que nos interese, porque nosotros lo que tenemos que ver es el funcionamiento renal y su sistema excretor, ¿sí? Por supuesto que vejiga. Entonces acá ya no me interesa ver el hígado. Acá con los cortes me voy un poco más abajo. Sí tengo que tomar desde la región de las suprarrenales, que suele ser estructuras que normalmente pueden presentar tumoraciones. Entonces voy a tomar desde las estructuras de las suprarrenales hacia la sínfisis del pubis, que es donde tengo la vejiga, ¿sí? Acuérdense que los uréteres siempre van de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, ingresando por la región inferior y posterior de la vejiga, ¿eh? Entonces esto es como para tener un poquito de reseña anatómica. La bobina, exactamente lo mismo que utilizábamos cuando hicimos el abdomen, utilizamos el tórax, utilizamos exactamente la misma bobina. La posición del paciente en decúbito supino. La preparación previa va a ser un ayuno alimentario de 6 horas, ¿sí? Las indicaciones en general, patologías comunes a vía urinaria, litiasis, tumores, pielonefritis, obstrucciones pieloureterales. Bueno, es un poco medio parecido a lo que vimos recién en colangioresonancia. La bobina que vamos a utilizar, bueno, creo que lo estoy repitiendo porque estaba allá acá arriba, es un poco más de lo mismo. Las secuencias y planos, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos cuando hicimos la colangio. Vamos a hacer en T1 y en T2 axiales, ¿sí? Pero cortando desde la región renal para abajo, para que después podamos buscar en qué nivel se encuentran los uréteres, cortar los riñones. En esto vamos a hacer estudios un poco comparativos para ver, que vendrían a ser un poco como coronales, para ver ambos riñones, ambos sistemas excretores. Podemos hacer también, una vez que bueno, tenemos los axiales, localizamos y empezamos a hacer un poco lo mismo que lo que hicimos con la colangio, pero ya lo vamos a ver. Podemos hacer, digamos, secuencias 3D con posteriores reconstrucciones MIP, que es máxima intensidad del píxel, y secuencias ecogradientes también pueden ser en 3D, pero con FATSAT. ¿Qué es lo importante del tema del FATSAT? Que vamos a suprimir la grasa. Entonces, como el riñón es un órgano que está todo recubierto de grasa y aparte excreta líquido, los dos, en estos casos, se ven con hiperintensidad de señal. Entonces, nosotros en una secuencia con FATSAT suprimimos la grasa y vemos únicamente los líquidos. Esto nos sirve de muchísimo, digamos, bueno, no me sale la palabra ahora, pero es muy importante a los efectos de poder ver que todo lo que vamos a ver va a ser líquido, ¿sí? Y también tenemos secuencias para hacer cine uroresonancia, que sobre todo se las utiliza cuando vemos que hay estenosis. Pueden estar producidas por tumoraciones o pueden estar producidas por alguna litiasis ureteral. Los parámetros de medición, bueno, van a ir variando de acuerdo a los pacientes. El FOB utilizamos más o menos lo mismo, la relación señal-ruido más o menos lo mismo. El espesor de corte acá lo vamos a aumentar, ya no es de 5 sino de 8 porque la región es más extensa. No tenemos que cortar únicamente hígado e intestino, segunda porción del duodeno. Acá ya tenemos que ir hasta la región del pubis, entonces es una región bastante intensa, entonces nos vamos a cortar cada 8 milímetros. De todas maneras, es más que suficiente como para poder localizar cualquiera de las estructuras del sistema uroexcretor, ¿sí? La distancia entre corte va a ser de 0,30 milímetros. En cuanto a cómo vamos a trabajar, fíjense que es más o menos parecido.
¿eh? Acá, como yo les estoy mostrando, es para hacer estudios bilaterales, comparativos. Entonces vamos a ver, que ya después les voy a mostrar también, vamos a ver el estudio, digamos, fíjense acá, nos está mostrando como que hay un quistecito, aparentemente un quiste que está agarrado de la pared del riñón, pero aparentemente parece ser que es líquido, porque en T1 se ve hipointenso. Si fuese un tumor, un quistecito un poco grasa, esto sería un quiste simple, posiblemente sería hiperintenso. En cuanto a este caso, nosotros también deberíamos, fíjense que hacemos una rotación de 360 grados. Esta rotación está hecha a nivel de la pelvis renal, pero después nosotros podemos trabajar con los gradientes sobre, que ya les voy a mostrar, sobre el mismo uréter, ¿sí? ¿Para qué? Para poder tener un estudio más comparativo. Y ahí podemos hacer paquete de corte en vez de uno solo, que acá estamos viendo a nivel de las cálices y la desembocadura de la pelvis renal, vamos a verla de forma coronal y en forma bilateral, por eso. Y después, acuérdense que para que nosotros veamos los uretes en otras imágenes van a ir un poco más adelante. El uréter sale para adelante, o sea, va a ir bajando, pero se va para adelante porque la vejiga está en la región anterior. Entonces, lo que va a pasar es que los gradientes nosotros los tendremos que correr para adelante. Por eso tenemos gradientes de atrás para ir cortando todo el riñón, para ver el sistema excretor del riñón, y vamos yéndonos para adelante hasta ver si los agarramos de forma coronal. Otra de las formas, y si no lo hacemos de forma unilateral, pero si no, fíjense que acá tenemos dos imagencitas. Bueno, esta que está más marcada es una imagen, la verdad que les cuento la verdad, sacada de internet, pero esta no. Esta es del 07, del mismo que le mostraba recién a Colangio. Pero fíjense cómo, después, bueno, hay algunos estudios que tengo guardados ahí, que también se hicieron para que ustedes vean en la rotación. Pero eso ya lo vamos a ver mañana. Mañana cuando terminemos de ver todos los protocolos, vamos a empezar a ver estudios y ahí sí voy a necesitar bastante la participación de ustedes, para ver si fueron entendiendo, vamos a ir viendo planos, vamos a ir viendo potenciaciones y vamos a ir viendo diferentes tipos de estudios que ustedes me vayan pidiendo, ¿sí? Vamos a ir mostrando. Entonces, lo que yo les decía es, por ejemplo, acá fíjense cómo estamos viendo las cálices menores, las cálices mayores, la pelvis renal y el uréter. Aparentemente, esto es un estudio normal, no se ve ningún tipo de nada, igual que acá, nada más que acá tengo la desventaja de que acá se me pierde el uréter. Este uréter tengo las cálices menores, las mayores, la pelvis renal, tengo el uréter que llega hasta acá, no veo la desembocadura porque va por atrás. Entonces yo acá lo que tendría que hacer es buscar las imágenes que siguen, que hacen a este seguimiento de rotacional y que me quede en un plano sagital, por decirlo de alguna manera, para ver la desembocadura perfecta del uréter, para ver si no hay ningún tipo de patología en su desembocadura. Aparentemente no, porque tenemos una vejiga distendida, bien llena, que eso, bueno, nos da la pauta de que a la vejiga la orina está ingresando en perfectas condiciones. Otra de las cosas que yo les decía, una vez que nosotros tenemos esto, queremos ver el riñón de forma unilateral, directamente agarramos esta imagen o esta y programamos. En estos casos es bastante flexosa, pero bueno, ustedes saben que el gradiente no es la línea finita, sino es el rectángulo ese, que es el espesor que yo les había contado recién. Lo podemos hacer 5 de 3. Bueno, si vemos que es un poco chico y no nos agarra todo el uréter completo, le agrandamos un poquito el espesor. Pero yo creo que con un espesor de 3 4 milímetros es más que importante, se ve perfectamente bien. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos que el gradiente de corte sea paralelo a la dirección que lleva el uréter, ¿sí? Lo hacemos en ese sentido. Entonces nos va a aparecer un sagital perfecto para poder ver en ese sagital la desembocadura del uréter en la vejiga, y seguir todo el recorrido completo. ¿Quedó más o menos claro, chicos, hasta acá? Sí, todo bien. Bueno, nos estaría quedando un estudio más. Salió mucho más rápido de
de lo que yo me pensaba y me esperaba. Uno siempre programa un poco teniendo en cuenta dudas, preguntas, pero bueno, aparentemente las dudas van a aparecer después cuando empiecen a estudiar y bueno, ahí sí me van a llenar el chat de preguntas, a lo cual les digo que estoy abierto para eso, ¿no? Bueno, respecto del último estudio que nos estaría faltando, sería resonancia magnética de pelvis. Cuando hablamos en este caso de pelvis, estamos hablando de pelvis blanda, por decirlo de alguna manera, o la pelvis ginecológica, no solo ginecológica, porque también vamos a tener partes de la región final del aparato digestivo, ¿sí? Todo lo que es el aparato excretor digestivo. Entonces también nos van a aparecer algunos, digamos, órganos, como por ejemplo en las diferentes fosas ilíacas vamos a tener la parte del ciego, vamos a tener parte del colon sigmoide, vamos a tener parte del recto, ¿sí? Bueno, pero como para tener más o menos, yo les bajé dos esquemitas acá, lo que son dos pelvis en forma sagital, una masculina y una femenina, donde vamos a ver, bueno, desde vejiga, que es esta parte que vemos acá arriba, esta es la parte que vemos acá, como el útero en el caso femenino se apoya acá, ovarios y trompas, la región de la uretra, región intestinal, región vaginal, región prostática, bueno, intestinal por acá atrás, rectal. Bueno, son toda región, bueno, la región testicular ya no forma parte de la pelvis, pero vamos, digamos, en una visualización también se toma, ¿no? A veces lo tomamos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es un poco como un estudio de lo que veníamos hablando, que antes nos pedían como estudio abdominal completo. No, acá tenemos la pelvis y tenemos el abdomen. En cuanto a la pelvis, por ahí aclaro, pelvis blanda o pelvis ginecológica, como para distinguirla de lo que es la pelvis ósea. Esto suele pasar, no sé si a los que hacen resonancia les ha pasado, pero a veces se puede prestar a confusión, sobre todo ya cuando son secretarias nuevas, puede llegar a pasar, pero si no ya no sucede porque uno les va alertando, que cuando piden pelvis, a veces piden pelvis ósea, y te escriben como IRM de pelvis, no le agregan que es pelvis ósea o no te pasa en el pedido médico y uno termina haciendo una pelvis cuando en realidad lo que querían ver era una cadera. Pues a eso se refieren como pelvis ósea. Lo normal sería que piden IRM de pelvis o IRM de cadera, bilateral o izquierda, lo que sea, o derecha, ¿sí? Pero bueno, son cositas que a veces tenemos que tener atentos. Otra de las cosas por las cuales nos vamos a dar cuenta, por más que no lo diga, es cuando nos escriben el diagnóstico. Cuando nos escriben el diagnóstico son muy disímiles los diagnósticos de lo que es una pelvis blanda de lo que es una pelvis ósea. Son diagnósticos totalmente diferentes. Así que bueno, eso también nos puede llegar a ayudar. En cuanto a la bobina o antena que vamos a utilizar bobina de cuerpo, la fase raíz de cuerpo, que bueno, es la misma bobina que utilizamos para hacer el estudio cardíaco, para tórax, para abdomen, como la venimos usando. Preparación previa, un ayuno de 8 horas, en caso de utilización de medio de contraste. La posición del paciente va a ser en decúbito supino, entrando a nivel de la región media de la pelvis, y las indicaciones, bueno, patologías en general, de útero, anexos, próstata, colon, sigmoide, recto. Bueno, fíjense que acá les agrego la parte testicular también, pero bueno, vamos a ver un poquito todos los órganos que conforman, que están contenidos dentro de la cavidad pelviana. La secuencia de plano que vamos a utilizar son potenciados entre 1, los 3 planos, potenciados entre 2, los 3 planos. Acá los 3 planos son bastante representativos para realizar, por eso generalmente los hacemos por ahí. Si vemos que es un estudio normal, que cuando salió el T2 axial, el T1 axial, el coronal, y no vemos que tenga alguna patología en sí, automáticamente podemos suprimir alguna de las secuencias de pulso para no extender demasiado los tiempos de exploración, ¿sí? Y después puse ahí estiro FATSAT. Lo importante de esto,
lo hacemos en sagital, eso sí o sí lo tenemos que hacer. Generalmente se usa el STIR, pero ustedes recuerden siempre que tienen la opción de hacer un T1 o un T2 con FATSAT, ¿sí? Por supuesto que generalmente es en equipos de alto campo, los de bajo campo tienen la aplicación del FATSAT, pero yo le digo la verdad, lo probé una vez en un 0.23 Tesla y no dio resultado para nada. Así que no se lo utilizaba. Los parámetros de medición, utilizamos los mismos FOB, ¿sí? Variables, por supuesto, de acuerdo al paciente que tenemos enfrente, relación señal-ruido lo mismo, y espesor de corte normalmente entre 6 y 8 milímetros. Yo puse 8 solo ahí, pero entre 6 y 8 milímetros va a depender también del tamaño de la cavidad pélvica. Ahí está en centro de corte de 0,20. Yo acá les agrego así como pelvis patológica, porque vamos a hacer en T1, vamos a repetir el axial coronal sagital posterior a la inyección del medio de contraste, pero ¿qué es lo que vamos a cambiar acá? Generalmente lo que le llamamos pelvis ginecológica, cuando encontramos o buscamos o ya están diagnosticados y tenemos que hacerle el estudio de patologías uterinas o patologías prostáticas. Entonces, para estos casos en especial, lo que vamos a hacer es, bueno, fíjense que las secuencias son más o menos parecidas, T1, T2, STIR y FATSAT. Podemos agregar algunas secuencias nuevas como estas que yo les había comentado por el tema de las supresiones grasas y supresiones al líquido, como la Dixon o posterior al medio de contraste o la lava, pero utilizamos espesores de cortes bajos, eso es lo importante, ¿sí? Ya no nos vamos a 8 milímetros, sino una vez que hemos localizado la patología, vamos a cortar directamente ese órgano patológico con cortes finos. Entonces lo hacemos de 4 cada 0,10. Generalmente siempre trabajamos los mismos planos, coronal, axial y sagital, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a ver en la región uterina, ustedes saben que uno de los mejores planos para eso es el plano sagital, pero para la región, que si queremos ver la región prostática, por ahí es mejor verlo en un axial o en un coronal. El coronal se ve perfectamente bien. Vemos cómo la vejiga, por debajo de la vejiga encontramos la próstata. En cuanto a lo que es programación, bueno, ya después les voy a mostrar, porque me parece que no lo tengo acá, no lo tengo, pero ya les voy a mostrar, les voy a explicar cómo programar a veces que puede ser pregunta de examen, ¿sí? Eso sí, pues lo suelo poner como pregunta de examen, pero es para la programación directamente del útero, cuando nosotros encontramos la patología tenemos que programarlo. Entonces, en la programación general de la pelvis, en sí de la pelvis, nosotros lo que vamos a hacer es, si bien acá tengo pocos gradientes de corte o están cada menos cantidad de espesores de corte, vamos a tomar desde crestas, un poquito por encima de cresta ilíaca hasta sínfisis. Eso va a comprender todo lo que es la pelvis. Ya si tenemos algún tipo de patología que está por encima de eso, ya entra en lo que es la resonancia magnética abdominal. Entonces, los gradientes de corte en este caso van a ser que sean perpendiculares al plano medio sagital sobre un coronal, ¿sí? Trazamos el plano medio sagital y le damos la perpendicularidad a los gradientes de corte. Sobre un sagital vamos a hacer lo mismo que hacíamos en abdomen. Si tenemos una línea plana pélvica, como tenemos acá, o si no, trazamos una línea imaginaria cefalocaudal y le damos también perpendicularidad a los gradientes de campo, sobre esa misma línea. Y acá ya lo que estamos viendo es el FOB con la respectiva imagen que nosotros estamos programando, que es el plano axial. Para la programación de un coronal, vamos a utilizar un axial o un sagital. En el caso del axial, los gradientes de corte van a ser perpendiculares también a ese plano medio sagital que nos marca el axial, pero en sentido anteroposterior. El plano medio sagital va en sentido anteroposterior y nosotros acá vamos a hacer que los gradientes sean perpendiculares a ese plano. Para la programación coronal sobre un sagital, vamos a hacer que los gradientes de plano, en vez de ser perpendiculares a esa línea que imaginábamos hace un ratito, lo vamos a hacer que sean paralelos, ¿sí? O sea que los gradientes van a ir en sentido cefalocaudal. Y por último, para la programación sagital,
vamos a hacer de que los gradientes de corte, en este caso son escasos los gradientes de corte. Recuerden que si yo hago los gradientes de corte acá es como que yo estuviera haciendo un sagital para ver un poco el útero, pero acá si tengo una patología de sigmoide la estoy perdiendo, o una patología de ciego o apéndice, la estoy perdiendo. Entonces, en realidad, los gradientes de corte se tienen que extender hasta por fuera de las crestas ilíacas, ¿sí? Porque tengo que agarrar toda la cavidad pélvica. Lo mismo pasaría en este caso, ¿sí? Entonces, los gradientes de corte para programar un sagital, tanto sobre un coronal o sobre un axial, van a ser paralelos al plano medio sagital, ¿sí? En el coronal en sentido cefalocaudal y en el axial en sentido anteroposterior. Bueno, esta imagencita que estamos viendo acá es un sagital de útero, donde se ve que hay, bueno, se ve la vejiga y se ve un poco una imagen bastante isointensa, que me borra un poco todo lo que es la estructura del útero y la región vaginal, porque parece ser que acá el útero no lo estamos visualizando. Respecto de la imagen, déjenme que le busque para la programación de útero. Bueno, les voy a mostrar esta imagencita de acá, porque no tengo otra que se vea, a ver, otra que se vea mejor. Sí, acá la tengo en estas. Bueno, acá les estoy mostrando dos imagencitas, o sea, 4 imagencitas potenciadas 3x2. Fíjense que la intensidad de señal del músculo se ve hipointensa. Ojo, no se confundan, que ustedes me van a decir cómo, si el músculo del glúteo, porque estos son los glúteos mayores del glúteo, se encuentra hiperintensa, entonces, o isointensa, entonces estamos en presencia de un T1. No, fíjense que lo único que se ve isointensa es esta. Todo lo demás se ve hipointensa. ¿Pero por qué? Porque acá tenemos una fractura de cadera en donde esta hiperintensidad que ven ustedes es el hueso del fémur. Fíjense dónde quedó la cabeza del fémur, ¿sí? Está totalmente desplazada. Entonces, lo que ha producido acá es un desgarro posiblemente bastante marcado y grande, y todo esto hiperintenso que ven ustedes es tejido inflamatorio, todo edema muscular, ¿sí? Por eso, fíjense el cambio de señal. Pero bueno, yo lo que acá quería mostrar es cómo se visualiza, digamos, en T2 y cómo se visualiza en T1. Esta es una imagen mucho más baja, ya estamos a nivel de sínfisis, pero bueno, y esta está potenciada en T1, la demás potenciada en T2. Esta que vemos acá son 3 sagitales, potenciado en T1, potenciado en T2 y potenciado con una potenciación STIR, que hace la supresión de la grasa. Y les está mostrando, bueno, en primer lugar, lo que es la vejiga. En el T1, fíjense que se ve el útero y se ve, bueno, lo que es la parte del cuerpo del útero se ve bastante bien, pero cuando llegamos a la parte del cuello ya pierde la forma y no logramos visualizarlo como corresponde. Si nosotros nos fijamos, esto ya nos da una pauta de que hay algo que no está bien de acuerdo a lo que estamos visualizando. Si nosotros nos vamos a fijar en un sagital, vamos a ver que en el sagital, como para que sigamos estudiando y agregando secuencias de pulso, por ahí nos tenemos que salir de los protocolos. Acuérdense que uno tiene calculado un protocolo normal, pero después tiene que empezar a ampliar en el caso de que no te deje conforme la cantidad o la calidad de las imágenes que estás haciendo. Entonces ya alcanzamos a ver lo que es el cuerpo del útero con su luz y ya vemos que acá hay una masa que no nos deja ver la parte del cuello y parte de la vagina, ¿sí? Al igual que en esta imagen que con saturación grasa, que es el famoso STIR. Fíjense que toda la grasa, todo lo que vemos acá, todo lo que es esta grasa ha desaparecido por completo y todo lo que vemos solamente es líquido. Vemos la vejiga, vemos el líquido en la luz del útero y el tumor en sí. Vemos el tumor que también tiene algunas iso e hiperintensidad en su interior, eso hace que no sea demasiado homogéneo. Bueno, uno ya sabe que estos tipos de tumores no son tumores buenos. De todas maneras, cuando yo quiero hacer una programación para útero, que esa puede ser alguna de las preguntas que pueden estar en el examen, yo le voy a decir cómo es la programación coronal del útero, por ejemplo, y
la programación coronal del útero, yo la programo sobre el útero, no la voy a hacer coronal sobre la pelvis. Quiero que se entienda y quede claro eso, ¿sí? Porque yo para ver el útero de forma coronal, donde se ve como un triángulo, tal cual como ustedes lo suelen dibujar en un coronal, bueno, es como yo lo tengo que visualizar. Entonces yo voy a hacer los sagitales para que se vean así y luego los gradientes van a ir en sentido paralelo al eje largo del útero. Lo vamos a hacer en ese sentido, así para arriba y para abajo. Y esa es la programación coronal del útero. Y acá las otras imagencitas que vemos un poquito más acá abajo, las estamos viendo también, pero los T1, 2 en coronal, con, bueno, este es el sagital con contraste, que es el que faltaba de la imagen anterior, ¿se acuerdan? Acá teníamos sin contraste, fíjense la intensidad de señal del músculo, y acá con contraste, fíjense cómo cambia. Y aparte lo otro que cambia es el contraste que ha tomado en la excreción de la vejiga, ¿sí? En la excreción renal, en vejiga, fíjense cómo se ve la acumulación del medio de contraste acá abajo, y una parte hipointensa en la parte más superior, porque acuérdense que el paciente está en decúbito dorsal, o supino. Entonces por eso vemos que la densidad del gadolinio es mucho más pesada, se va al fondo de la vejiga, como está acostado, se va al fondo y por eso es que lo vemos así. Y vemos el realce de la región toda que está tomada. Esto es un coronal, también lo estamos viendo acá, y fíjense que lo vemos hizo intenso y acá hace un realce. No es un realce bastante marcado, pero sí nos está marcando un realce considerable. Bueno, no sé si les ha quedado alguna duda, chicos. ¿Quieren preguntar algo más? ¿Están ahí? No, profe, por mi parte no. Bueno, No, todo bien. si nadie tiene ninguna pregunta, ya hoy vamos a dar por terminada la clase. Nos quedarían para mañana, a ver, déjenme ver, para mañana nos quedaría ver miembro superior y miembro inferior. Así que